este noticiero día muy caliente. Atención, está con nosotros Marcelo Giordanella. Él estuvo en la organización de la caravana, en donde estuvo el presidente Milei, José Luis Esper, Karina Milei, entre tantos dirigentes, Bondarenko, ¿no? Candidato por la tercera sección electoral allí en Lomas de Zamora. Y de repente hubo piedrazos y tuvieron que armar un salvoconducto para proteger justamente al presidente y a los suyos. Y hubo heridos, Marcelo, ¿no? Estamos viendo parte de las imágenes de algo que no debería pasar en la Argentina de esta época, en campaña electoral. Un territorio copado. ¿Por quiénes, Marcelo, de acuerdo a tu visión, que sos del lugar? Bueno, la realidad, soy vecino de Lomas de Zamora, vivo en el partido. Yo digo que la intendencia está tomada por kirchnerismo o peronismo, la verdad que ya no sabemos cómo llamarlo, de hace muchísimos años. Hoy tienen mayoría en el Consejo Deliberante con 14 concejales y nos encontramos con que el presidente va a hacer una caravana como hizo en 2023 en el lanzamiento de campaña o en el cierre de campaña en Lomas de Zamora, en la cual también participamos nosotros. Y... Esto, porque estamos viendo las imágenes. ¿Quiénes son? Claro. ¿Este pibes quiénes son? Vos los reconocés. Repito esto porque para mí no fue una organización, fue una desorganización de lo que se vivió hoy. Acá estamos viendo trompadas en las calles de Loma de Zamora, muy cerca de Irigoyen, que es la 9 de julio de la capital federal. Sí, ¿no? Irigoyen es la avenida sí. más importante. Y ahí vemos, por ejemplo, ese hombre morrudo de la Libertad Avanza, porque está con una remera violeta, y vemos a esta gente. Esta gente fue organizada, llevada por alguien. ¿Con piedras? Mira, si fueron organizados, la realidad es que nosotros fuimos viendo a medida que iban pasando las horas, porque yo estoy desde las 12 del mediodía en los alrededores, tenemos nuestro local partidario ahí sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, y vimos viendo que se iban juntando muy de a poco en el centro de la plaza de Lomas de Zamora. Estas imágenes, esto me suena más lado Temperley, no cerca de Irigoyen, en el centro de Loma de Zamora. No cerca del centro de Loma de Zamora, de hecho, claro. Por ahí está cerca un hipermercado. ¿Y todas estas discusiones arrancaron antes de la llegada del presidente? Nosotros empezamos con que llega un micro de chicos de, no me acuerdo si era Esteban Echeverría o de Ezeiza. Ya había muchísima gente en la plaza de Lomas del lado del kirchnerismo. Y vemos que el micro avanza casi hasta la esquina de la plaza. El micro con militantes kirchneristas. No, micro venían con la gente de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. O sea, movilizan los dos. Con esto hay que remarcar. Micros hay de la Libertad Avanza y hay también de... Bueno, o sea, ahí es la vieja política. Pero para. No sé si ellos van a marchar, que hay una mal, contramarcha, digamos. Lo que pasa es que ahí voy a un tema. No sé si tiene que ver con la vieja o nueva política. Muchas veces hay personas que les cuesta movilizarse y los micros, los autos pagan los mismos vecinos. Se ponen de acuerdo 30, 40 personas y dicen, ¿cómo vamos? No pasa. Entre nosotros pasa. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no manejamos cajas. No tenemos cajas por las cuales nosotros nos podemos llegar a financiar y decir, bueno, sacamos de una partida y financiamos un transporte. Preguntale a Diego Españolo, ¿no? No es un tema en el cual yo estoy involucrado, desconozco, y hay un principio en la ley que dice que toda aquella persona que es víctima o no, o en este caso lo están denunciando, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vayamos a este punto porque la descripción de la crónica es interesante. ¿Ustedes se organizaron con micros? No, vino un micro solo de Ezeiza. Bueno, llegaron los militantes, esto fue antes de que llegara el presidente. Antes que llegue Milei. Sí. Nosotros vemos que estaciona un micro, me acerco, pregunto, me dice que son chicos de Ezeiza. Entonces le digo, bajen rápido, le digo, porque la plaza está llena de militantes kirchneristas. O sea, lo estaban esperando los militantes kirchneristas. Claro, los militantes kirchneristas no estaban esperando. Lo estaban esperando a Milei. Y ya habían tenido un entredicho. Pero no estaban identificados con insignias partidarias, sino que eran todas consignas contra el presidente. ¿Cómo estaba todas identificado el grupo? Contra el presidente. Pero está bien lo que dice ella. ¿Estaban identificados? ¿Era un grupo formal o eran personas que ¿eran agrupaciones o eran personas autoconvocadas? Nosotros teníamos entendido que venía gente de ATE, pero no vimos ninguna bandera. No había banderas. No había banderas. En general, cuando ellos se organizan en el GBA, van con las banderas de cada una de las agrupaciones. Cuando decís ellos, te referís al kirchnerismo. Al kirchnerismo. En general sucede eso cuando van a romper los actos. Yo lo que hablé con varias gente de la municipalidad muy importante de Loma de Zamora y me decían que a ellos no le convenía esto, porque esto de alguna manera victimiza a Milei cuando a Milei le preocupa la elección. Y esto es un dato.
Claro. A Milei y a la Libertad Avanza le preocupa la Y elección de pero la cómo provincia de no, Buenos si el Aires. territorio bonaerense siempre fue gobernado en general por el kirchnerismo del peronismo. Cuando hace 3 o Además, es 4 gravísimo que semanas, tiene y por eso piedrazo el yo le presidente. quería preguntar acá al amigo, que hace 3 o 4 semanas que parecía que Milei le iba a ir muy bien en la elección. Ahora me dicen ahí, de la propia Libertad Avanza, que están preocupados, que no le está yendo bien, que vienen en una... se les inclinó la cancha y que ahora, por eso Milei está recorriendo más que nunca en una agenda bastante importante el GBA. ¿Ustedes sienten esto? ¿Sienten esto en la calle? La realidad es que no, Nosotros el apoyo de la gente lo sentimos constante. Como digo, tenemos un local en Avenida Hipólito Yrigoyen. Yo estoy representando a los concejales Iantorno Escarpa, al dirigente Antonio Volponi. De hecho, en estos momentos están en el hospital de Lavallol porque agredieron a una vecina. Y ¿Cuántos heridos contabilizan ustedes? nosotros contabilizamos más de 20 personas 20 heridas. personas heridas. De las cuales... Por este esos caso- mismos militantes que los estaban esperando en la plaza, Sí, a la sí, comitiva sí. de Milei y ustedes. Yo lo que Tal quiero cual. saber es cuándo se empieza a complicar la situación. O sea, ¿Cuándo ¿cuándo se- empieza la violencia? La violencia- ¿Antes de que llegue el presidente? Antes de que llegue el presidente. Ah. Que de hecho nos llama poderosamente la atención. El presidente viene del lado de Temperley en dirección a Capital Federal, por esa mano de la avenida Hipólito Yrigoyen. Sí. Y los militantes kirchneristas estaban en la vereda de enfrente, en la Plaza de Lomas, y de repente empezamos a ver que de la mano de enfrente se empiezan a avanzar hacia donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos sobre ¿A los piedrazos? Empezaron con piedrazos, que le tiraban piedrazos a la gente. Empezamos a corrernos nosotros. El punto de encuentro con el presidente era Avenida Hipólito Yrigoyen y la peatonal La Prida. Nos tuvimos que correr una cuadra y lo fuimos a buscar al lado de Gorriti. Avisamos a la gente de seguridad del presidente que no sabíamos dónde estaba Gendarmería, Prefectura, vimos la gente de Infantería, los vimos. Y en el momento que pasó lo que pasó, no vimos a nadie. Marcelo, esperanos, ¿no? Porque el dato es que evacuaron al presidente luego de una Sí. gira por Lomas de Zamora. Hay más de 20 heridos. Marcelo Giordanella es uno de los organizadores y está contando la crónica. Pero queremos la mirada de Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación, seguramente con un aporte que nos ponga todo esto en contexto por el impacto político de los últimos acontecimientos. ¿Qué tal, Martín? Gracias por el contacto. Buenas tardes, Hugo. Bueno, un hecho absolutamente lamentable que en una campaña que hasta ahora había tenido una muy baja intensidad, o muy poca, captando muy poca atención de la ciudadanía. Mucha gente, de hecho, en las encuestas todavía contesta que no sabía no sabe que se va a votar Sí. dentro de apenas 10 días. Bueno, aparece por primera vez esta campaña en el ojo público con un hecho de violencia muy complejo, muy Sí. complicado, porque obliga a sacar al presidente del lugar. No parece lo más edificante para acercarnos a la época de campaña, en un momento muy delicado en el que el gobierno está atravesando una situación crítica a partir de la investigación de estos audios de Spagnolo, en un momento en el que la economía también está atravesando momentos delicados, con medidas todos los días que tienen que ver con tratar de contener la inflación y de que no se dispare el tipo de cambio. En medio de ese contexto, una elección compleja dentro de 10 días, que desde el primer momento era complicada para el gobierno, porque tiene que ir a competir al bastión del peronismo, que va unificado a la pelea en una elección muy territorial, Sí. con mucho peso de los intendentes. Bueno, el presidente va al territorio, baja a la calle y se encuentra con este episodio de violencia, por supuesto, repudiable. Permitime que haya una información urgente, Martín, y seguimos conversando. Información urgente. La trae Mariano Roa. Bueno, habrían... Información urgente, Mariano Roa. Ahí vemos el cascote que pudo haber matado al presidente de la Nación o a cualquier persona que estaba arriba de la caravana. ¿Habrían identificado a la persona que tiró este piedrazo?
El nombre que me pasan es Tiago Román Florentín, que es un conocido operador político y también militante del movimiento Teresa Rodríguez, un movimiento piquetero muy fuerte, sobre todo en la tercera sección electoral, en el sur del conurbano bonaerense. Repito, Tiago Román Florentín es el identificado, según lo que están remarcando la Policía Federal, quien tiró este cascote que pudo haber matado a cualquier persona que pasaba por el lugar y sobre todo obviamente al presidente de la nación, y por este cascote la seguridad decidió evacuar la zona. Tiago Román Florentín, que es un militante del MTR, Movimiento de Teresa Rodríguez. Bueno, ahí vemos, ¿no? La piedra, la imagen con Osermín de fondo como intendente de este lugar, el presidente, Esper, pareja, bueno, la comitiva que tuvo que ser evacuada tras los piedrazos allí en Lomas de Zamora. Martín, bueno, ¿habrían identificado a quien arrojó este piedrazo? Sí, seguramente. Bueno, además también debería haber imágenes y fotos, obviamente, de esta persona. Repito, si es efectivamente el que tiró este cascote, que muchos remarcamos el contenedor que estaba cerca de la zona. Hubo muchas falencias y fallas en lo que fue la seguridad presidencial. No sé, Martín, ¿vos cómo lo ves? Sí, claramente. Y es curioso porque el gobierno venía teniendo mucho celo con todo lo que tenía que ver con la seguridad del presidente. A veces hasta parecía excesivo en algunos actos públicos, y que era un acto que tenía potencialmente riesgo porque es un territorio políticamente hostil, en el que el presidente va muy expuesto, moviéndose por la calle a la intemperie, sin una protección natural. A lo largo de un recorrido ahí por Lomas de Zamora, pareció incurrir en esas falencias de las que vos hablás. El hecho de que hubiera un volquete con escombros por una de las esquinas por donde iba a pasar esa caravana, te habla de que ahí alguien no hizo bien su trabajo, aparentemente. Sí, sí. Y además el desborde que hubo en los costados por donde se movía el coche presidencial también te marca eso mismo de lo que vos venís hablando. Claramente no hubo un buen operativo de custodia. Ahora, para un evento como este. ¿Cómo puede seguir, Martín? ¿No? Porque el presidente no va a renunciar a seguir recorriendo los lugares picantes, como se suele decir, el conurbano. Y esto amenaza, ¿no? Porque ayer el kirchnerismo se había convocado. Sí, igual el movimiento Teresa Rodríguez está más ligado a la izquierda, me parece. Total, ¿no? Sí, más a la izquierda. Más está más ligado a la izquierda. Por eso yo remarcaba cuando acá hablábamos con la gente de Lomas de Zamora, no se vieron banderas identificatorias. Por eso preguntaba yo si él... Y fueron a romper la caravana. Y ojo con esto, porque pasado mañana van a Moreno, que es más picante, inclusive Morenos que propio Lomas de Zamora. Ahora, ¿no? acá Marcelo, que estuvo en el lugar, nos contó que había también sectores para vos kirchneristas o eran de izquierda. ¿Cómo identificarías a quienes arrojaban las piedras? Y desde que estaban contando la marcha peronista constantemente. Entonces, ¿cómo? No sé, a menos que la gente de izquierda ahora se haya vuelto peronista. Quiero dejar aclarado por las dudas, no soy organizador, no fui uno de los organizadores del evento de la caravana de Milei. Obviamente sos militante soy de la militante de la Libertad Avanza en Lomas de Zamora, estoy como referente y acompañamos. Obviamente estábamos acompañando con el equipo de Lomas, nos pusimos a los costados de las camionetas a acompañar, a hacer cuerpo y demás para que pueda ir avanzando el presidente. Y esa es una de los cascotes que vimos volar, que está la foto. El que no sé si está la foto es un baldosón que creo que era de proporciones bastante más grandes, que pega en el techo de la camioneta y el presidente se tira para atrás. Opa. Entonces... Ese dato no lo teníamos. Bueno, al menos nosotros estábamos ahí en vivo y en directo, empezamos a avisarle. ¿A cuánto estabas del presidente vos? Y estaba en la trompa de la camioneta, apoyado en la trompa de la Ford Ranger blanca que estaba el presidente, con Sebastián Pareja, con Karina Milei, con Esper. Estaban los cuatro ahí al frente, adelante, y vuela un primer piedrazo, que es un baldosón, que pega en el techo de la camioneta y cae, que calculo que le habrá pegado a alguno de los chicos de seguridad, y ahí se empiezan como a proteger y después vuela ese otro. Ahora, Martín, esto hace replantear todo, ¿no? Porque este es un caso grave. Lo que está contando, además, el riesgo para el presidente. A ver, es grave, claramente. Seguramente quienes custodian la seguridad presidencial le deben estar recomendando no volver a hacer un acto así en un lugar abierto, o por lo menos no hacerlo sin tener planteado un operativo de seguridad más profesional que el que se vio hoy.
De todos modos, lo que dice en la Casa de Gobierno es que no se va a cambiar la agenda de campaña para los días que quedan y que el presidente va a ir a los lugares que tenía previsto ir. No es que todos los días iba a ir al conurbano a lugares picantes, pero los actos que tenía programados, como el de Moreno que decía recién Mariano, se va a hacer. Lo que seguramente no vas a tener en Moreno es una exposición que no estaba prevista originalmente, me parece, una exposición como esta al aire libre, pasando por las calles, ¿no? Claro, claro. Pero no está previsto, lo que dice el gobierno, que no está previsto suspender la agenda de actos proselitistas que tenía armada Javier Milei. Gracias siempre, Martín, por tu tiempo y tu mirada. Un abrazo. Les mando un abrazo. Chao. Gracias, Marcelo, por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos al Congreso. Carla Ricciotti con novedades. Carla.